Perfecto. Pues Inés, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el encuentro lo hemos hecho a través de SEFIP y AEPI. Mi nombre es Inés Luengo, soy fisioterapeuta pediátrica y doctoranda en la Universidad de Zaragoza. Y un poco pues para reflexionar sobre qué es esto de la vinculación familiar en atención temprana, esto que hablamos tanto de compromiso, participación, engagement, ¿no? Pues todas estas palabras que a lo mejor nos van sonando y queríamos pues, bueno, poner un poco en común y poder charlar tanto profesionales como las familias, que al final son el pilar fundamental de todo esto. Y bueno, pues como ya os comento, pues nos gustaría lanzar algunas preguntas, tanto a familias como a profesionales, sentiros libres de participar. Vamos a empezar en primer momento con presentaciones, tanto de la parte de SEFIP como AIPI, para no perdernos en ningún nombre. Y después, pues las familias, pues igual, lo que os pedimos sí al principio es que cerréis los micros para que no haya muchas disrupciones y demás, pero bueno, cuando queráis podéis levantar mano, abrir micro. Voy a ir lanzando preguntitas bastante sencillas, esperemos, Hola. y a ver qué tal va este encuentro. Muchísimas gracias. Vero, cuando quieras. Gracias, Inés. Bueno, en esta propuesta, a las dos entidades nos pareció muy interesante, ya que es un tema súper importante, ¿no? En todo el acompañamiento que hacemos con familias y evidentemente en las propias familias. Yo estoy aquí como representante de CEFIP, ¿vale? También tengo a las compañeras Patricia y a Chenia como parte de representación de las familias, ya que, bueno, en la preparación de este webinar junto a Inés y a EPI, lo que no nos cabía ninguna duda que era algo que había que compartir con las familias, ¿no? Y tener este espacio de reflexión conjunto. Entonces, nada, gracias por la propuesta y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, que seguro que es positivo. Gracias. Empezamos con las preguntas por parte de... Nos ¿Sí? faltaría Epi. ¿Quién AIPI. quiere presentar? Pues Pues si parece venga, sigo bueno, yo. Carol. Vale. Bueno, pues yo soy Carol, soy miembro de AEPI, llevo la comisión de familias, un poco estoy aquí en representación de ellas y pues nada, para compartir experiencias porque para mí el vínculo en este ámbito es súper importante. Y acompañando a Carol, también estamos otras compañeras de AEPI. En mi caso, que soy Fátima Romero, estoy en la Comisión de Alianzas y veo a María Laura y a Almu. No sé si hay alguien más. Rosa. Sí, también está por ahí, Rosa, ¿no? también. Hola, estoy por aquí, sí. Buenas tardes. Pues Inés, cuando quieras. Vale, genial, muchas gracias a todas, sobre todo también a IPI y a SFIP que nos han dado, que me han dado voz en esto, y más que darme voz a mí, pues dárnoslo también a los profesionales y sobre todo a las familias. Y la duda que a mí me surge, que también tiene que ver mucho con la tesis doctoral que estoy haciendo, es qué entendemos, o cuando hablamos de vinculación, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué significa para ti? Os lanzo la pregunta. Vinculación en atención temprana. Si hablamos de vinculación familiar, vinculación en atención temprana, ¿qué significa? ¿Qué os viene a la mente? Os sentiros libres de abrir micros y comentar. Si no, rompo un poco el hielo, porque La hablamos palabra, ¿sabes? mucho. La Sí, palabra dime, Carol. conexión. La Bueno, palabra conexión. para mí algo fundamental es la confianza, ¿no? El poder hablar y que se genere un espacio seguro, libre de juicio. Bajo mi experiencia, pues eso lo empecé a sentir o a crear cuando el profesional ponía pues nuestras necesidades como familia por encima de sus propios objetivos. Vale, sí, es muy interesante el poner las necesidades familiares por encima de los objetivos. Y ahí también lanzo, ¿por qué crees que es tan importante que te puedas sentir así?
Hombre, pues mm, para poder generar una intervención en equipo, ¿no? Como para que se cree un ecosistema, digamos, familia profesional. mm, Al final, y que la familia no sea una mera espectadora, cuando un profesional te hace intervenciones en el entorno, le abres las puertas de tu casa, ¿no? Tu hogar, le muestras dónde vives, cómo te relacionas, tus rutinas. Es como, no sé, para mí es como un chef que te deja entrar en su cocina, un chef con una estrella Michelin, ¿no? O el fabricante de la Coca-Cola, ¿no? Y te enseña la fórmula secreta. Eh, Prácticamente se convierte en un miembro más de la unidad, y para que todo fluya y no sea una relación fría y se ponga el foco únicamente en el niño o la niña. Ese vínculo es esencial. ¿Hay alguien más que quiera añadir algo más con esto de que hablamos de vinculación familiar? ¿Qué es lo que significa? ¿Por A qué mí sí, creéis que es importante? me gustaría añadir un poco desde la perspectiva a lo mejor de los profesionales a lo que ha dicho Carol, que es sumamente importante. Para mí sí que, o yo representando un poco a la parte profesional, sí que me parece que la vinculación es la alianza que formamos con las familias, ¿no? La alianza que formamos con ella desde todo lo que hacemos los profesionales, que nos ayuda a construir relaciones de calidad y efectivas, como dice Carol, para con ellos. Entonces sí que creo que dentro de que es una relación vamos a llamarle relación de ayuda porque se le llama así, ¿no? Al final somos nosotros los que entramos a su vida, entramos a su contexto, entramos a sus valores, conocemos lo más íntimo de su vida, ¿no? Y intentamos inmiscuirnos lo menos posible, simplemente conocerlo, ¿no? Y trabajar con ello generando esa alianza desde ahí. Entonces creo que, o para mí, después de reflexionar, ¿no? Cuando se nos propuso este webinar, creo que los profesionales tenemos como el deber de generar el contexto y el espacio adecuado para que la familia pueda sentir todo esto que está sintiendo Carol. Somos nosotros los que tenemos el deber de generar el contexto idóneo de vinculación, porque somos los extraños en su vida, somos los que no estábamos ahí, no se nos esperaba seguramente, y tenemos toda la responsabilidad de conocer, de escuchar, de esperar y de respetar, y desde el respeto profundo y absoluto intentar que se genere una relación que luego disfrutaremos los dos, pero que tiene unas condiciones de inicio que son desiguales, y eso no podemos negarlo. Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad desde ahí. Sí, es muy interesante esto también que traes, Almu, de que realmente ellos no nos esperaban en su vida, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor si existe una relación de ayuda en el que alguien pide ayuda, es verdad que en cierto modo la está requiriendo, ¿no? Pero ahí entramos nosotros y esa responsabilidad que tenemos de intentar que ese vínculo, ¿no? De alguna manera se genere, ¿no? Dentro de que, bueno, pues al final las condiciones familiares, las condiciones también de los profesionales que podemos tener. Y ahora, por ejemplo, que sí que has traído lo de, pues en representación de los profesionales, ¿qué estrategias crees que son necesarias como profesionales para poder generar esa vinculación? Pues yo te diría la reflexión profunda de lo que hacemos antes de ir, incluso antes de conocer a una familia, la reflexión profunda de cómo vas a iniciar, ¿no? Cómo te vas a presentar, cómo es tu discurso, cómo cultivas también todas las habilidades interpersonales que tienes para llegar a ellos, porque es muy fácil llegar desde la vena de experto, ¿no? Y yo vengo aquí a ayudarte desde mi vena de experto y a decirte lo que tienes que hacer, pero lo complicado es realmente trabajar con personas, por y para las personas y desde donde está cada uno en cada momento. Entonces yo te diría, pues eso, cultivar un poco se dice mucho el escuchar y todo eso está muy bien, pero el ser auténticos, que se nos olvida muchas veces, y ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos y con lo que pensamos, creo que eso es un paso previo antes de meternos en la vida de cualquier persona y en este caso de las familias, si queremos hacerlo bien. Creo que sería como una de las claves, la verdad, ser auténticos. Y yo sumado a lo que dice Almu, para mí también hay una idea importante y previa a pensar qué estrategias podemos incorporar los profesionales, que es para mí como las gafas que te pones, cómo miras a la otra persona, cómo miras a la familia. O sea, es
el primer escalón donde tú realmente tienes que tener la creencia absoluta de que estamos en una relación horizontal colaborativa, donde tenemos que bailar el mismo baile. Y sin esa creencia, si no te pones esas gafas, aunque cuentes con habilidades de escucha o de empatía, para mí cojea, ¿no? Entonces, yo añadiría que es como la primera premisa, ¿no? De qué gafas me pongo y cómo miro al otro y realmente si acepto que estamos en esa relación más de colaboración y desde ahí que somos compañeros de baile. Bueno, compañeras, por sumar, totalmente de acuerdo y que cómo conecta, ¿no? Todo lo que estés compartiendo, algo y Fátima, ¿no? De que antes que nada yo creo que es el parar, pensar y el situarnos, como habéis dicho, en la horizontalidad para que realmente podamos entender y comprender desde el respeto máximo y el no juicio, ¿no? En qué momento está esa familia, qué realmente les está preocupando, entender, ¿no? Desde primero su parte emocional para poder llegar a conectar con ellos y desde ahí ir recogiendo, pero en esa alineación, ¿no? Ir recogiendo realmente, pues, por dónde ellos necesitan empezar, comprender si es información, si es entender, lo que sea. Entonces, nosotros a partir de ahí empezar a construir junto a ellos, ¿no? Pero lo que más cuesta, y es verdad, porque en cuanto por la, ¿no? formación que tenemos, cómo nos preparan, por todo el conocimiento, es muy difícil el frenar o bajar todo lo que el hacer que nos sale, ¿no? En referencia a esa oportunidad que estamos viendo desde nuestro rol profesional, que es muy difícil de apaciguar o de bajar, pero hay que hacer el esfuerzo. Entonces, sobre todo, yo diría que lo primero es el trabajo nuestro propio como profesional de conectar, bajar, para que tengamos toda esa predisposición para estar por y para el recoger, escuchar, entender de esa familia. Entonces, si lo conseguimos, a partir de ahí después todo creo que irá fluyendo y irá surgiendo en relación a lo que está necesitando esa familia, pero es fundamental. Hoy justo por sumar una familia con la cual ahora recién, no sé, creo que siempre aporta, ¿no? Pues ahora ya llevamos 3 meses, y bueno, he intentado todo este trabajo que creo que, al menos para mí, sigue siendo un aprendizaje constante con cada familia que inicio, ¿no? Porque, bueno, siempre requiere de un nuevo hacer con cada una de las familias, ¿no? Y una nueva alianza y conexión, como decíais. Pero 3 meses después manifestaban ellos, el inicio, el cómo llegaron ellos a valorar como padre y madre de, ostras, van a mirar nuestra casa y qué va a suponer y qué van a pensar de cómo hacemos y que por parte, ellos pensaban y se apoyaban, no, no, todo lo que la información que nos han dado nos parece lógica, pero no dejaba de ser una situación vulnerable en la cual ellos se mostraban y se abrían y hoy hablaban, después de 3 meses, me han manifestado todo lo que les vino a la cabeza. ¿Vale? En ese inicio y ahora evidentemente pues lo agradecidos, contentos y respetados, acompañados que se sentían y es difícil llegar a ese momento. Quizá desde ahí las familias que estáis también nos podéis dar un poco de luz, porque a veces es eso, cuando os escuchamos, lo que está diciendo Vero, dices, tú puedes prepararte lo mejor y hacerlo lo mejor que tal, pero luego cuando a posteriori ya se ha generado un poquito de vínculo en la relación y nos decís todas estas cosas, es cuando entendemos, ostras, tenía que haber hecho o podría haber hecho o haré mejor la Sí, siguiente, ¿no? Entonces estaría guay a lo totalmente. mejor que nos compartáis vosotras. Es que Mm. momentos de vulnerabilidad total. O sea, pues, yo qué sé, hasta el dejarte en la cama sin hacer. Porque, ¿no? O no has fregado los platos y estás casi más preocupada por la apariencia o que va a tener en tu casa en ese momento, ¿no? Estás dejando de entrar a alguien que en ese momento no conoces a tu templo, ¿no? Tu espacio sagrado, tu refugio, ¿no? Y qué idea se va a llevar o qué percepción va a tener de cómo vives en un momento dado, porque yo qué sé, cualquier chorrada. El Eso juicio, es. por añadir un poco a esta idea, yo creo que el juicio, ¿no? El sentirnos enjuiciados es desde el inicio del diagnóstico. Cualquier persona ya en la maternidad o en la paternidad, el juicio es un peso y una losa súper importante, pues más en estas condiciones que ya de por sí pues partes de una vulnerabilidad extra.
de unas cargas extra. em, y de, bueno, pues muchísimos prejuicios extra, ¿no? Sobre todo la discapacidad, la diversidad funcional que no esperábamos, ¿no? Entonces, esta sensación no es una sensación, no es una percepción, no es algo estructural de Sí, soy yo. sentirnos juzgados, está todavía, ¿no? Y más cuando te enfrentas, ¿no? Porque no debería ser esa la palabra, pero es verdad que nos enfrentamos a muchos especialistas con muy diferentes opiniones, desgraciadamente. Bueno, pues aquí también habría que hablar de evidencia, ¿no? De dónde buscar la información, todo esto, ¿no? Pero bueno, pues en este enfrentamiento o en estos encuentros con muchos profesionales, el estatus también que ha tenido la familia o el paciente frente a los profesionales, pues digamos que es inferior, ¿no? Entonces, este juicio que dices, bueno, ¿y qué necesitáis? Claro, pues de momento todavía yo creo que no hemos llegado a este punto o al menos en ciertos modelos, de tener la libertad de decirle a un profesional cuáles son nuestras necesidades, cosas pues con las que no podemos comulgar, ¿no? O que no vamos a poder hacer por nuestro día a día, por nuestra logística, por lo que sea, ¿no? Y bueno, pues eso que habláis de estar en el mismo nivel parece como algo obvio desde el principio, pero pues nosotros desde nuestra posición ni siquiera nos imaginamos que esto puede pasar, ¿no? Hasta que no te encuentras con realmente equipos o distintos modelos o distintos enfoques en los que esto pues es muy obvio, ¿no? Pero por lo general no es lo más común, ¿no? O te tienes que ir enterando pues de otras maneras de trabajar todos juntos, pues por otras familias, ¿no? O por otras experiencias o porque lo encuentras por casualidad, no es algo que esté tan extendido. Entonces, pues este juicio ya de por sí y ¿no? esta posición por debajo de los profesionales es algo, ¿no? Que desde el modelo médico también. Y particularmente me hace como mucho ruido la vinculación inicial, ¿no? Yo digo lo desequilibrado que es, porque cuando se inicia un vínculo con un vecino, con un compañero de trabajo, uno ya ahí elige ese vínculo porque hay algo de ese vecino que le resulta más amoroso que otro, con lo mismo con un compañero de trabajo, con una relación sentimental, lo que sea. Y acá es una relación que se inicia, un vínculo que se inicia donde no hay una elección previa, ¿no? A las familias les llega un profesional donde no hay elección previa. Entonces creo que ahí ese para mí es el gran esfuerzo y desafío que tenemos los profesionales. Iniciar esa vinculación sabiendo que no fuimos elegidos y que en esa elección que tocó, porque llegamos a sus vidas, a las familias, la familia ya entra en desventaja. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo de situarnos que ese es el inicio de la relación. Nosotros elegimos un trabajo, nosotros elegimos en ese vínculo tener ganas de acercarnos a esa familia para colaborar y demás, pero no fue lo que hubieran querido ellos, ¿no? Entonces, en esa gran desventaja, creo que es un gran punto en los que trabajamos con equipos y demás, abordar específicamente eso, el comprender que somos un accidente en la vida de esas familias, no nos eligieron, que ojalá nos recuerden con muchísimo cariño, pero que es un inicio muy poco equitativo o desigual, ¿no? Entonces me parece que si se comprende eso desde el inicio, todos los esfuerzos tienen que estar en que nosotros nos conozcan y que después nos terminen eligiendo, ¿no? Porque se sienten cómodos, porque los acompañamos, porque los entendemos, porque no miramos si los platos están sucios, ¿no? O todo eso. Total. Y porque no les invadimos.
porque yo creo que también eso es súper importante, que llegan sin elegirnos y muchas veces llegamos siendo invasores de sus vidas y diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, con quién lo tienen que hacer. Entonces, claro, al final no estamos ofreciendo un espacio seguro, ¿no? Es lo que decía Carol, vienen a mi templo, están en mi templo jolines, si llegamos a desestructurar o a desequilibrar la seguridad, la confianza o la protección que ellos sienten dentro de ese templo, es muy difícil crear ahí un vínculo seguro desde la confianza y desde el respeto mutuo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también el no invadir. Fíjate que hay familias que lo vivimos como una cuestión de suerte, ¿no? Es como a ver si nos toca la lotería, pues igual. A ver, yo he caído aquí y me ha ido así, yo he caído allá, luego vas compartiendo experiencias y son tan dispares la- las, pues las metodologías que se utilizan. Entonces, no tenemos información, no sabemos elegir, no. Lo que dice María Laura, casi llegamos como por un accidente, ¿no? Tenemos que pasar ese proceso. Te hablan de la atención temprana, pero realmente no sabes dónde vas hasta que llegas. Y tampoco Y sabes ahí también, lo que te vas a encontrar. ahí al escucharos también, Carol, a mí una idea que me viene y que me parece también como importante poner encima de la mesa, quizás desde una mirada más macro, ¿no? Pero creo que conecta mucho con el tema, con la parte de vinculación, es como la propia evolución del concepto de discapacidad, ¿no? Obviamente, todos sabemos que históricamente la discapacidad se ha entendido como algo más inherente a la persona, con una mirada puesta en el déficit, donde el rol del profesional mm, buscaba más paliar ese déficit y afortunadamente ahora mismo hay una concepción como mucho más ecológica, sistémica, donde entendemos que el principal contexto de desarrollo es la familia, pero es una evolución que ha ido de la mano de diferentes modelos de intervención, donde históricamente la familia incluso no se le dejaba pasar a atención temprana y era el experto, el profesional. Y claro, estos cambios cuestan al propio profesional y también cuesta a la familia y cuesta a otros sistemas que siguen pululando, como es la sanidad, como decía Senia. Entonces, yo creo que hay una parte más macro que tiene que ver con esta evolución del concepto de discapacidad que para mí también influye constantemente en esto de la vinculación, en cómo miro a la familia, cómo me coloco, qué siento que puede aportar, cómo generar esa sintonía para que entendamos, insisto, que somos compañeros de baile y que vamos buscando lo mismo. Entonces, como idea me parece también como importante. Tampoco creo Claro, que a veces podamos estar en sintonía máxima. O sea, quiero decir, a veces la riqueza también está como profesional y yo como familia, por ejemplo, podemos tener un objetivo común, pero las estrategias o lo que vamos a poner en práctica no tenemos por qué estar de acuerdo. Creo que la riqueza también está en compartir a lo mejor los puntos de vista que podamos tener. Es que no sé cómo explicarme del todo aquí. No yo sé creo si que me te estáis. entiendo, sí, yo creo que te entiendo y Perdón. perdona por interrumpirte, pero te entiendo porque no sé, cuando recibimos nosotros formación también para todo el tema del cambio de paradigma, de mirada, ¿no? Trabajar más con cerca de vosotros y demás. Creo que como han dicho todas las compañeras, es algo bueno, que al final pues que estudias y demás, pero es el momento en el que te pones con las familias cuando realmente aprendes, como todo en esta vida. Al final es lo mismo que decimos con los peques, hasta que no practicamos, realmente no lo aprendemos. Y me atrevería a contar aquí, sí, porque creo que estaba presente una de las mamás con las que sí que he trabajado, teníamos un objetivo común, que era la retirada del pañal, y es verdad que ahí hubo un momento en el que a lo mejor mi forma de intentar hacerlo y la suya discrepaban. Y entonces ahí yo me acordé que yo ese día salí pues un poco, es verdad que luego pues hablamos, es verdad que
hubo como una confrontación en ese sentido de yo no lo quiero hacer así, por mucho que estemos en el mismo objetivo, yo no lo quiero hacer así. Y ahí me di cuenta que realmente estaba creado el vínculo. Cuando la otra persona te está diciendo que no, independientemente, no hay ningún tipo de conflicto, pero no quiero hacerlo de la manera en que tú me estás diciendo, lo quiero hacer a la mía, porque realmente soy yo quien conoce al niño, ¿no? Poniéndote a lo mejor a ti, Carol, en este sentido como la mamá, ¿no? De, oye, no, yo es que no lo quiero hacer así, por esto y por esto. Yo creo que, o para mí ha sido ese momento, en este caso concreto, en el que dije, vale, independientemente de que no lo vayamos a hacer de la misma manera, porque yo lo haría de una y tú de otra, porque somos dos personas diferentes y así es la vida, pero la vinculación sí que creo que en ese momento se dio porque la otra persona pudo decirme que no sin ningún tipo de problema, que hay veces que a lo mejor puede pasar, ¿no? Que no queremos enfrentarnos o no queremos a lo mejor dar nuestra opinión por si acaso se rompiera el vínculo. Que creo que en el momento en el que tú puedes decir que no a la otra persona y que se mantenga la misma relación, es cuando realmente hay un vínculo enriquecido. No sé si ibas por ahí. Bueno, es que, por ejemplo, yo en el profesional que tengo en mente, ¿no? Nunca me ha dicho lo que tengo que hacer. Me ha orientado, me ha dado opciones, pero jamás me ha dicho esto tienes que hacerlo así. Me ha ayudado a pensar cómo me gustaría hacerlo o Sí, qué sí, crees que a ti te funcionaría, pero nunca me ha dicho una estrategia tiene que ser así y no he tenido que decirle no, esto no lo vamos a hacer porque vale. no me he visto en esa situación. No, no, siempre, es como hemos partido siempre de la base de cómo te gustaría te hacerlo, cómo crees que a vosotros os funcionaría esto, cómo, ¿sabes? Orientándome, informándome, dándome las opciones que hay, que yo fuese capaz de verlo, para que yo adquiera esa competencia, porque al final sí, yo puedo poner en práctica una estrategia, me puede funcionar o no, puedo estar de acuerdo o no, pero que yo me escuadriñe mi cabeza en ver qué me funciona, ahí voy a ver realmente a mi hijo o a mi hija, voy a observarlo plenamente, conscientemente para ver qué necesita, qué es lo que más se puede acercar, bien para una retirada de pañal o cualquier otro desafío que se nos presente. Sí, no me refería tanto como a imponer la estrategia, sino como a dar la idea y el decir, oye, no, yo prefiero o estar en ese momento haciéndolo y decir, oye, yo prefiero hacerlo de otra manera, no así. No me refería tanto, obviamente, al decir cómo, sino al decir, bueno, lo estamos haciendo así, pero yo quiero reconducir y cambiar. Pero es que caemos en eso, Inés, y caemos. Y si no nos vamos revisando, se sigue cayendo. Por lo que ha dicho Fátima, lo que ha dicho Vero, es que nos preparan también para una manera de ser y de trabajar y el modelo social que tenemos, aunque se ha evolucionado muchísimo, sigue habiendo jerarquías desde sanidades de otros lugares que cuestionan el avance del propio modelo de diversidad y de funcionamiento humano. Entonces, claro, hay familias que vienen esperando una manera de hacer. Y hay muchos profesionales que por mucho que vayamos a casa, que se trabaje en el enfoque, que tal, como tú no seas auténtico, como digo antes, y de verdad lo que piensas, actúas como piensas y como estás con tu discurso acompañando todo lo que vas a hacer y tal, es que se cae en el automatismo muy fácil de imponer, de invadir de, de generar también incluso paternalismos a veces que no ayudan a generar la competencia que está diciendo Carol. Entonces yo sigo Yo huyo, insistiendo. yo de verdad huyo de mm, sitios donde me dicen lo que tengo que hacer, tengo clarísimo que aquí no es. pues una fortaleza tuya muy grande, pero que parte también de revisarnos nosotros constantemente mucho, mucho, Carol, porque caes, caes. Sí, ahí también a mí me gustaría también lanzar otra pregunta que ¿se puede generar vínculos si es en otro tipo de enfoque? ¿Las familias se pueden sentir vinculadas si realmente se está haciendo otro tipo de enfoque, como más clínico o más en tratamientos o más directivo, más paternalista? ¿Es posible? Yo no. Yo creo que se generan vínculos diferentes, ¿no? Se generan más vínculos, o sea, la dependencia es un vínculo
Es un súper vínculo, vaya. ¿Cuántas parejas hemos tenido que hemos sido dependientes de esas parejas y hemos estado tremendamente enamorados de ellos y ha habido un vínculo? Depende desde qué perspectiva lo quieras mirar. Y seguro, segurísimo, sí que se genera un vínculo, pero quizá ese vínculo está desde otra posición, desde diferentes posiciones, me refiero. Sí, me parece interesante porque muchas veces cuando hablamos también del enfoque y demás, hablamos por una parte de participación, hablamos de vinculación, hablamos de implicación. Entonces, ¿soléis diferenciar ese tipo de palabras o de significados? ¿Todo es lo mismo? ¿Cada uno tiene el suyo? ¿Hay algo más grande y luego algo más pequeño? Pero, por ejemplo, en un modelo clínico o en un modelo, o sea, ¿cómo voy a generar yo vínculo con un profesional, ¿no? Que no me está teniendo en cuenta desde mi punto de vista como familia. No, el experto es él, yo sé lo que hago, sé lo que tengo que hacer con tu hijo, no te invito. Para mí es un modelo muy poco respetuoso y, y que no considera para nada a la familia. Podríamos también hablar, o sea, se puede un poco unir a lo que son los tipos de vínculo en la crianza, em, porque al final hay distintos tipos, ¿no? Como os ha dicho antes, seguro, inseguro, evitativo o ambivalente y también está el negligente, ¿no? Que también muchas veces como que nos da un poco de miedo, ¿no? Situarnos en los distintos tipos de vínculo, pero si la relación no es igualitaria, si no se tienen en cuenta las necesidades ni del niño ni de la familia, pues Sí, puede bueno, ser un pues vínculo efectivamente. tóxico, ¿no? Dependiente, Exactamente, como decía Rosa, exactamente, sí, pero exactamente. qué te aporta al final eso? Quiero decir, Bueno, hay familias que también van buscando eso porque les aporta seguridad, porque también hay ya. que hablar, yo creo, aquí de la carga mental, ¿no? Y de la carga de las decisiones. Se ha mencionado antes de que las familias no sabemos tomar decisiones. Yo creo que sí que sabemos, siempre y cuando tengamos la información en nuestras manos, porque muchas veces la información no existe, ¿no? O, bueno, o está obsoleta o no es comprensible para las familias y esto pues también nos da la capacidad de tomar decisiones informadas o no, pero las decisiones las estamos tomando constantemente en un nivel de sobrecarga mental brutal, ¿no? Que el burnout esto es otra cosa que está súper estudiado y bueno, pues en qué condiciones mentales tomamos también las decisiones eh, y con este nivel, pues también es por otra parte normal que busquemos o que nos sintamos seguros con profesionales que sí que nos dicen lo que hay que hacer. Si haces esto, entonces funciona, ¿no? Que es un poco el peligro de otro tipo de modelos y de según qué terapias. Pues el milagro de a poco que hagas y a poco que hagas lo que yo te estoy diciendo, esto va a mejorar seguro muchísimo. Y bueno, pues ahí está el peligro, ¿no? También con la pérdida de tiempo y la pérdida de dinero que todo esto conlleva. Pero que no es de extrañar que las familias también busquemos eso o encontremos seguridad en profesionales que nos dicen lo que tenemos que hacer, porque bueno, pues cualquiera que nos libere un poquito de la carga, bienvenido sea. Total. Por sumar a Eso lo que que no se trata dice, muchas veces. Sí, no, perdona. no, no, sí, es Chenia, perdona. No, ya por terminar, pienso que no se trata muchas veces solamente de compartir decisiones, ¿no? Que me acuerdo una mamá que dijo una cosa que me encantó, ¿no? A mí no me empoderes, a mí quítame cargas, ¿no? Que también, que tampoco se confunda esto de dar información y dar poder a las familias para poder decidir, porque esto puede incluso suponer una carga extra, ¿no? Si realmente no hay em, o no hay información suficiente o no hay o no estamos en una situación de poder tomar esa decisión, pues también que haya un profesional detrás que sepa leer eso y que no pasa nada porque los profesionales también, por supuesto, tomen decisiones, ¿no? Y que nos liberen de cargas. Es un poco también un punto importante. Claro que cada familia también tiene su proceso. Y depende Sí, de eso, de añadiendo un qué poco a esto, decisiones. perdón.
No, que digo que según depende de qué decisiones, ¿no? Se puede estar discutiendo de si poner o quitar un DAFO, por ejemplo, pues yo que sé, en verano, o podemos estar hablando de unas decisiones que a lo mejor pues afecten, ¿no? Dependiendo, ¿no? Yo creo que pues hay que buscar el equilibrio, efectivamente, entre cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades. No hay muchos factores en juego. No se trata solo de que las familias también se nos dé la capacidad o, ¿no?, ese voto para poder tomar decisiones, y que el profesional sea un mero expertador de las necesidades de las familias, ¿no? Tampoco creo que sea darle la vuelta, ¿no?, al final, o irnos al otro extremo. Claro, viniendo con eso, yo lo que decía era que hay también momentos, ¿no? Con las familias, a lo mejor hay momentos en los que a lo mejor sí que ves pues que a lo mejor que necesitas más ayuda, y hay familias que directamente te lo piden. Oye, por favor, ahora de verdad dime un poco, oriéntame, o quiero, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a ir poco a poco, o hay momentos en los que hay más soporte emocional, o no. Creo que también, como bien decía Fátima al principio, es como un baile también con las familias. Entonces, como que en cierto modo nos tenemos que ir pues adaptando, como también ha dicho Carol. Yo antes decía que quería, por sumar un poco a lo que comenta Chenia, que ¿no? Todos sabemos que la realidad de España es que los modelos o enfoques de intervención en la actualidad, por mucha información que tenemos, ¿no? Y que está al alcance de todos, pues hay unas grandes diferencias, ¿no? Entonces hay familias que solo han conocido o solo les ha llegado la oportunidad o la posibilidad de establecer un vínculo más desde otra perspectiva bastante distante a lo que estábamos, o que Carol compartía, ¿no? Que ella no veía otra forma y que huía de otros modelos de vinculación, pero hay familias que quizás ni siquiera han podido conocer o se les ha hecho llegar la información de que existía otra forma de establecer esa relación familia-terapeuta, en la cual ellos son imprescindibles, sus prioridades es lo que más cuentan, esa alianza está en horizontalidad. Entonces, como no han conocido esa oportunidad, no conocen otra cosa, entonces han generado vínculos desde pues esa parte más de dependencia tóxica, de desbordamiento, pero es que no han tenido ocasión de conocer otra forma de hacer, ¿no? Y después también, hilando a lo que decía Chenia, eh, mm, claro está lo que decíamos, que creo que como profesionales lo más difícil es en esa vinculación real y alianza, vale, pues esa familia está desbordada, entender realmente, llegar a acompañarles en por qué está desbordada y qué puede conseguir o acompañar en que esa situación vaya cambiando. Igual nuestro primer objetivo o misión junto a la familia va a ser desde ahí, ¿no? Y no empezar a ver que con ellos, aunque sea desde ellos, qué estrategia puede funcionar, sino, vale, estamos en esta situación, ¿qué podemos hacer con esta situación? ¿Cómo vamos a conseguir que esa familia esté mejor? Entonces, si empezamos desde ahí, quizás no llegaríamos, ¿no? Sería real, a mí también me ha llegado esta parte de, no, a mí no me empoderes, quítateme o algo así, pero es la vivencia real, entonces tenemos que empezar a construir desde ahí. Si eso está ahí, no vamos a conseguir nada si no empezamos viendo o trabajando junto a ellos en eso, fundamental. Y ahí, pues bueno, movilizar ecomapas, apoyo, situación, entendimiento, información, bueno, ya nos pondríamos, ¿no? Pues todo lo que Pero conocemos. creo que eso es Sí. un poco, ¿no? Como decía Almo, ¿no? Responsabilidad también del profesional ahí. Mm, mm, totalmente. Sí, también es Y verdad que yo aquí os quería lanzar también otra pregunta, que es, bueno, entiendo que también habéis vivido, no sé, por lo menos Carol, un enfoque más centrado en la familia. Xenia, no estoy segura, yo he vivido pero de todo. En vale, pues 4 años he pasado vale. por, pero me quedo con ese modelo, vamos, a muerte. Claro, pero yo ahí va un poco, ¿no? Hilando también con lo que dice Vero de Comapa, EBR, cómo se vive ese momento desde la perspectiva de las familias, ¿no? Vas a ir a atención temprana y de repente te están preguntando sobre tus primos, bueno, tus padres, quiénes son tus apoyos, qué es lo que haces en tu día a día, cuéntame el día entero, que no sé si se habrá pasado, pero a mí ha habido familias que me han mirado como diciendo, ¿por qué me estás preguntando todo esto si lo que vas a hacer es trabajar con el peque que está aquí, ¿no? Entonces, un poco también voy a meter esta pregunta que me interesa también un poco saber la opinión. Pues me ha salido una duda. ¿Por qué te hacen esa pregunta? O sea, porque, Eh, o sea,
Claro, ahí está, porque cuando, por ejemplo, es verdad que cuando llegan a nuestro centro sí han pasado por lo que viene siendo la UDIAD aquí en La Rioja y a lo mejor nos explica desde ahí qué tipo de enfoque se está haciendo, porque además no todos hacemos el mismo enfoque. Entonces, a lo mejor Claro, lo que se piensa en muchas familias es que el trabajo que se va a hacer o el trabajo que se va a hacer, que ya es eso, tú vas a trabajar con mi hijo, va a ser así. Entonces, cuando les preguntas por algo más que no sea su hijo, se sorprenden. No pasa con todas, pero me ha pasado en ocasiones. vale, vale, vale. Pues yo, por ejemplo, cuando llegué al servicio de atención temprana, a mí me encantó que me hicieran todas esas preguntas, porque mm, de momento sentí un calor cuando llegué, ¿no? Como, vale, que se disipen todos tus miedos, que estás en el lugar seguro, o sea, nos van a ayudar. En ningún momento pensaba, van a ayudar a mi hijo. Nos van a ayudar a todos, es lo que me hicieron sentir desde el principio cuando llegué. Y porque las preguntas iban enfocadas a eso, ¿no? No sentí que estaban como, por ejemplo, en un principio me pasó con la pediatra o con un neuro al principio que vi, ¿no? Que las preguntas se centraban, pues, ¿qué hace tu hijo? ¿Qué no hace tu hijo? Si llega a este ítem, si cumple este requisito, si ya camina, si no. Aquí las preguntas eran un poco más como pues eso, cómo es tu día a día, ¿no? Tu red, en quién te apoyas cuando te pasa algo, con quién puedes contar, cómo está tu vida social, tu economía, pero desde un enfoque muy, muy respetuoso, o sea, para saber el contexto y el momento vital real que te encuentras cuando llegas. ¿Cómo estás? Más allá de los desafíos que presente tu hijo o tu hija, que ahí están. Pero no lo sentía como, pues eso, como si me estuvieran examinando ni poniéndome un tela de juicio, ¿no? Sí, era por curiosidad. Es verdad que me ha pasado con algunas contadas. Sí que es verdad que ha sido, pues a lo mejor en momentos, pues a lo mejor de mucha vulnerabilidad y demás, pero Claro, bueno. después de los formularios, o sea, y de los test que me habían pasado en pediatría y tal, pues cuando llegué al servicio de atención temprana, eso me pareció súper amable, vaya. Es que, ¿cómo vamos a generar el contexto idóneo de vinculación si no conocemos la línea base de las familias? ¿Qué familia tengo delante? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Cuáles son sus necesidades ahora? ¿La mirada está sobre lo que su hijo no hace o es que necesita llenar la nevera? O es que me estoy inventando cosas, ¿no? Pero Claro, que también nosotros llegamos, la manera en la que llegamos y el argumentario que tenemos también ya luego hace que les extrañe o no les extrañe ciertas propuestas, ¿no? O ciertas herramientas en este caso, porque lo que se ha nombrado son herramientas que tenemos para conocer su vida real, su vida real. Y que lo total. pongan en tela de juicio, pues me ha parecido muy buena la pregunta, Carol, de ¿por qué te hacen la pregunta? Pues quizás que el paso previo a lo mejor no estaba demasiado... Es que no es lo mismo ¿no? Cuando te preguntan, por ejemplo, pues, ¿qué preocupaciones tienes, ¿no? Sobre tu peque, no es lo mismo preocuparte solo porque no come o porque, o porque no puedes llegar a final de mes y llenar la nevera o te falta leche, ¿no? No está, no, Sí, que al final es un poco también lo que decía Fátima, que también viene a nivel macro. O sea, que ya no, que obviamente que nosotros como profesionales también tenemos que pues formarnos, practicar y al final pues ponernos en tela de juicio y ser auténticos y coherentes, como bien dice Almu, y también entender a la familia la que tenemos delante, pero hay algunas partes ahí a nivel más macro y dependiendo de las comunidades en las que estemos, en que la cosa no está igual y que no vienen con el mismo discurso, por mucho que nosotros se lo digamos. Y que luego a lo mejor, como bien dice Senia, vas a lo mejor al pediatra o, bueno, no sé si has dicho exactamente pediatra, pero sí, sanidad en pediatra, general, neuro, sanidad, sí. y te cuentan otra cosa. Entonces, claro, muchas veces también es, pues, y ahí también creo que está bien que la familia venga y te lo pregunte. Dice, tú me estás hablando de algo más
holístico, o me estás preguntando más sobre mi economía, o si puedo llegar a fin de mes, o quién viene si yo necesito algo, si me pongo mala. Y es que en pediatría solo me están preguntando si se sienta y solo me están diciendo que necesita fisio. O sea, Pero entiendo que eso también, también. también Sí, está sí, bien que las familias si tienen dudas, pregunten. O sea, hay que decir, al final si llegan y tienen dudas de por qué claro, le está haciendo estas preguntas, es guay también. claro, sí, sí, sí. Yo O sea, creo que si no es. también, Inés, algo que ha dicho antes Senia, que es súper importante y que marca una diferencia en el vínculo y sobre todo en la relación que hay entre profesional y familia, es en qué medida los profesionales nosotros trasladamos a las familias nuestro conocimiento de la búsqueda de información, porque al final el acceso a la información que nosotros accedemos, la familia, tiene el mismísimo, puede tener el mismísimo canal, ¿no? De acceso, pero en cuántas ocasiones, no sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, con familias que me dicen, es que quiero llevar al peque a electromagnesia de no sé qué, ¿no? De, bueno, terapias de estas extrañas, ¿no? Pues para mí, por ejemplo, es súper importante dedicar tiempo a, bueno, vamos a buscar evidencia y de esa evidencia vamos también a entenderla, ¿no? Y a mirar cuántos estudios hay en relación a la condición que hay con tu peque, cuántos estudios hay en esto y qué resultados están, porque muchas veces se generalizan como a condiciones diferentes terapias X y luego te pones a mirar la evidencia y dices, ostras, es que no lo tienen tan claro, ¿no? Y con esto no les estoy diciendo hazlo o no hazlo, pero con esto sí que les estoy diciendo, te invito a que puedas ir y preguntar, pero que preguntes desde la información que ya tienes, ¿no? Desde el poderlo buscar. Y eso cuando lo haces dos veces con la familia, tienen la clave. O sea, es que yo creo que ahí ya atención temprana nos podemos ir, porque ya lo pueden hacer, o sea, ya están, ya pueden buscar y pueden tener una toma de decisiones informada. Y creo que algo que también está muy, muy, muy importante es que nunca nos presentemos como salvadores de nada. El desarrollo de un niño con condición es exactamente el mismo que el desarrollo de un niño sin condición. El factor influencia es el miedo. Si desde tu miedo, tu inseguridad depositas en mí, profesional, tus expectativas, pues mal, vamos, porque me estás dejando que conduzca un coche que no tengo ni idea, porque ni mi experiencia, ni mis condiciones, ni mi emoción, ni mi círculo, ni mi nada es el mismo que el de una familia. Entonces aquí también está algo que es súper clave, es el valor de la humildad, de que los profesionales sepamos ser, o sea, seamos capaces del primer día que conozcamos a una familia decirle, mira, te tengo que preguntar esto porque no sé absolutamente nada. O sea, no tengo ni idea. Partes desde cero, quizá no, pero es que yo parto desde -2. Entonces tendré que ir conociendo para poder poner a merced tuya mis conocimientos generales de desarrollo infantil y poderlo individualizar en la genuinidad de tu hijo. O trabajamos juntos o esto no va a hacer match. No voy a poder hacer mucho más contigo que generarte expectativas, deseos e ilusiones que no sé si las voy a poder cumplir. Porque ¿cuántos profesionales os han cruzado en vuestro camino, familias, os pregunto, que os han dicho, no te preocupes, que a los 6 años anda, que a los 6 años habla, no te preocupes, ya en cuanto lleve 2 años tiene amigos, bueno, le sobran los amigos, ¿no? O por el contrario, no va a andar, no va a hablar, no va a hacer no sé qué, no va a hacer no sé cuántos. O sea, nosotros mismos nos cavamos nuestro propia tumba, ¿no? Es como un poco nos estamos autoagrediendo, ¿no? Como profesionales, porque eso hace que pierdamos pues la autenticidad, la credibilidad, la humildad, la honestidad. Y desde ahí, ¿qué vínculo se genera? ¿Se genera vínculos? Sí, pero ¿qué vínculo se genera? ¿No? Yo ya al escucharos me vienen como muchas ideas. Para mí una de ellas tiene que ver con la revisión de las creencias que tenemos cada una, ¿no? ¿Qué creencia tengo acerca de la atención temprana? Y aquí pienso en familias, ¿qué creencia tiene la familia? Y también pienso en profesionales, ¿qué creencia tiene el profesional? Porque esas creencias son las que están ahí, a veces son inconscientes, no las ponemos nombre e impactan todo el rato en cosas que hacemos. Yo creo, desde el cómo recibimos una familia, cómo hacemos una entrevista, me da igual ya la herramienta, cómo en una sesión de intervención, cómo me manejo. Entonces, para mí hay una parte de revisión de creencias que es como fundamental. Y luego al escucharos,
No sé si ahí Inés has lanzado pregunta de qué requisitos o qué ingredientes tiene que tener un profesional para generar vinculación, pero creo que han salido muchas, porque al escuchar a Senia me salía la parte de la flexibilidad, de la sensibilidad, al escuchar ahora a Rosa me salía la parte de toma de decisiones compartida, al escuchar a Vero me salía la parte como de la confianza, entonces no sé si necesitas poner un nombre, pero han salido muchos ingredientes que entiendo que son fundamentales para que esa vinculación se genere desde una manera sana, porque sí que buscamos cierto empoderamiento, siempre con esa sensibilidad que decía Senia. A haber momentos donde a lo mejor no me apetezca, ¿vale? Pero sí que para mí, como por lanzar ideas, aparte de revisión de creencias y luego que han salido ya muchos elementos, ingredientes que creo que un profesional debería, ¿no?, asegurar para generar ese vínculo que queremos. Claro, sí, sí, muchas gracias también por recogerlo. Lo estoy apuntando todo aquí, me está pareciendo súper interesante todo. Muchas gracias. Básicamente también yo creo que es un poco como el comienzo, ¿no? Como decía Almu, ¿no? Es como el vínculo, es el comienzo de esa relación, ¿no? Si lo he entendido bien. Entonces, no sé si lo has dicho así o... Yo diría que el comienzo es la clave de un vínculo exitoso, más bien. Vale. O sea, el vínculo luego se construye, se madura, se asienta, se disfruta, ¿no? Un poco, pero el comienzo es lo que va a marcar que tú lo consigas o no lo consigas. Generar el espacio seguro para que la familia confíe en ti y se den todas estas cosas que hemos ido nombrando, sin duda alguna. Y yo, o sea, estoy absolutamente convencida que la calidad de la vinculación es el factor principal de la intervención que vamos a hacer con una familia. Estoy Sí, absolutamente convencida. sí, yo iba un poco también por ahí. Claro, primero eso, el caldo de cultivo, generar la vinculación que puede surgir antes, puede surgir después, también depende un poco, ¿no? De cómo se vaya dando también la relación, también como decía un poco Vero, ¿no? Que al final después de 3 meses pues escuchas a la familia, te cuentan todo lo que han pensado y demás, y eso también pues va haciendo que ese vínculo se genere o se engrane un poco más, ¿no? Y ahí va un poco también con todo el tema de vinculación, participación, implicación, engagement, ¿no? Tenemos como todas estas palabras que van surgiendo, que a mí, a medida que también que voy leyendo y que voy viendo también la evolución que tengo también con las familias que voy acompañando, veo que hay mucha diferencia o la estoy viendo yo en este tipo de significado, ¿no? Una cosa es a lo mejor la vinculación, otra la participación, ¿no? Que hablamos de la participación activa de las familias, ¿no? Esa corresponsabilidad que tenemos también de ir guiando los objetivos, ¿no? La implicación también que tenemos que tener por ambas partes, ¿no? Y también esa desventaja que decía María Laura también al principio de la que partimos, porque nosotros ya sabemos cómo lo vamos a hacer o de qué manera nos gustaría hacerlo. Luego es verdad que haces una práctica reflexiva y dices, wow, esto lo podía haber hecho de esta manera, a lo mejor esto lo podía haber dicho de otra, ¿no? Pero como todas esas pequeñas partes que van haciendo que la intervención pues vaya yendo de una manera o de otra y vayamos consiguiendo como esos pequeños objetivos que nos vamos marcando. No sé cómo lo veis. Pues, a ver, es que yo no concibo la intervención en una metodología clínica y te voy a explicar por qué, porque es mi experiencia, mi punto de vista. O sea, creo que al final la mejor terapia, por decirlo así, es el día a día, ¿no? Donde están los retos, escuela, parque, cole, donde están las relaciones, donde te mueves en directo siempre. Entonces, a mí mm, me sería, no sé, y lo he probado, la metodología clínica. Es, es como, no sé, quiero decir, yo no voy a tener, por ejemplo, a mi hijo siempre no lo tengo en una habitación metido o en un cuarto trabajando en casa, jugamos con puzzles para, no sé, estrategias a través del juego.
para mí es como un enfoque como muy medicalizado, muy poco natural, no lo sé, no, y sois madre, yo no soy terapeuta, no soy terapeuta ocupacional, no soy psicóloga, no soy, es mi día a día, en introducirlo en nuestras rutinas para mí es como hacer punto de cruz, ganchillo, no sé, ver una serie, ir al cine, jugar a los bolos, y, y extrapolar todas estas estrategias a nuestra vida, para mí es como magia, no sé. A mí también, Inés, algo, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, estabas diciendo y estaba pensando, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca tengo un itinerario para una familia. Ni soy igual, ni mi energía está igual con todas las familias, ni creo que genere el mismo vínculo, el mismo tipo de vínculo con las familias. Sí que hay como una pequeña horquilla que yo sé dónde me tengo que mover dentro de esa horquilla, pues yo qué sé, mis valores y los valores que hay en mi equipo. Y esta va a ser mi horquilla para moverme, pero que siento, o por lo menos, que no lo sé, no sé, pero un poco por el símil que ponía antes también Fátima, ¿no? Siento que en el baile no soy yo quien está dirigiendo ese baile. Yo sé más o menos algunos pasos, pero me estoy como dejando llevar en el ritmo por el baile que me está marcando la familia. Y con esto te quiero decir en que yo tengo una horquilla que tengo unos valores, pero esos valores van como graduándose dependiendo también de los valores que tiene la familia que tengo enfrente y hasta dónde esa familia me está permitiendo que lleguemos, ¿no? O está, no es que me esté permitiendo a mí, sino que hasta dónde esa familia quiere, ¿no? Que vayamos estirando. Por eso O te decía, puede, o puede, sí, exacto, o puede. No creo, no tengo un itinerario, tengo pues una identidad, un estilo, eso sí, porque soy rosa y bueno, pues yo hago así las cosas, tengo unas creencias, lo que decía Fátima, que además me las chequeo bastante, tengo unas emociones que me las reviso también bastante porque me ha pasado también a veces de ir y transferir mi emoción a una familia, igual que ir y cogerme la emoción de la familia y traérmela y quedarme hecha polvo. O sea, esto me ha pasado y entonces, pues son cosas, o sea, son como horquillas, herramientas que nosotros vamos teniendo para moldearnos de alguna forma, ¿no? Y adaptarnos y saber adaptarnos a cada familia. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en una reflexión que hacíamos en equipo, que algo que nos poníamos es que al menos nos dejásemos 10 sesiones 10 minutos entre sesión y sesión porque era como necesitamos liberarnos de esta energía, cambiar el chip, reviscolar y ir a otra energía, porque si vamos de una a otra, era como que fácilmente en la tercera teníamos una facilidad de desconexión, no podíamos más. O sea, era como entrábamos en bloqueo y era como que no podías más. Claro, no te da tiempo como a reciclarte. Por eso te decía lo del modelado, ¿no? Creo que vamos un poco como adaptándonos, como una pequeña pieza que vamos adaptándonos en cada energía, ¿no? de la familia, en qué valores le pesan más o le pesan menos a la familia, en qué creencias la familia nosotros podemos sumar, ¿no? a esas cosas. No sé, siento que no hay fortalezas. itinerarios. Sí, 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 exacto. No, Y Sí, yo, Inés, también, uy, sí, perdón, no, no, no. que también algo al escucharte, ¿no? Acerca de la pregunta en la que lanzabas diferentes conceptos, ¿no? Y lanzabas la parte de la participación, la vinculación y desde ahí, o sea, para mí me estaba costando mucho separar, discernir, no sé, el resto, porque al final yo siento, pensaba en mí, ¿eh? ¿Cuándo participo yo como Fátima? Pues participo más en cualquier conversación cuando me siento a gusto, no me siento enjuiciada, siento que entiendo sobre el tema y puedo aportar. Entonces, lo extrapolo a relación familia-profesional y entiendo que una familia, si buscamos su participación activa, obviamente, esta familia participará más si todo lo relacional lo tenemos asegurado, ¿no? Si hay una escucha activa, si recogemos, si no enjuiciamos, si comprendemos, si tenemos esa sensibilidad. Entonces, son dos conceptos que a mí personalmente me cuesta mucho separar, que los veo como muy conectados. O por ejemplo, si trabajas
con un equipo que tienes que estar cada semana viendo a un profesional distinto? ¿Cómo generas vínculo ahí? Si cada maestrillo tiene su librillo, cada uno se lo lleva a su criterio. Sí, iba un poco por ahí Necesidad. también. O sea, lo que estáis trayendo es súper enriquecedor. O sea, lo primero también no es, como bien dice Rosa, no es yo tengo esto y voy a seguir este libro y estas cosas y esto tengo que hacer primero y esto después y esto, ¿no? Lanzaba un poco las preguntas porque muchas veces hablamos de todas estas palabras que he dicho, ¿no? Participación activa, implicación, vinculación y que al final todo va entrelazado, que al final es todo lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De este baile que estamos diciendo, al final, cuando viene la vinculación, cuando viene la implicación, cuando viene la participación, no es un ítem tras ítem, ¿no? Que al final lo que se ve es que la vinculación es algo multidimensional, no es solo una cosa, hago esto y pasa esto. Iba un poco por ahí la pregunta, ¿no? Que hay muchas veces que utilizamos muchas palabras o diferentes o, ¿no? Y que al final es también lo que dice Carol, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y a lo mejor de alguna manera lo que nos están pidiendo a las familias es que las estemos acompañando, no que les estemos pasando una lista de ítems, ¿no? Total. Hombre, necesitas presencia, orientación, acompañamiento en determinados momentos y situaciones, en toma de decisiones o desafíos que puedan surgir. Sí. Claro, entonces, no sé si querías decir algo más, Almu. Em, no, o sea, bueno, es que estoy súper de acuerdo con todo lo que ha salido. Sí que quería aportar lo último, que creo que también un factor importante, que a lo mejor no lo hemos tratado con el tema de la vinculación, es que a veces se interpreta que tenemos buena vinculación cuando nos llevamos bien con las familias. O se Ujú. valora solo desde ahí, ¿no? Es que me llevo bien. Y cuando a lo mejor no me llevo tan bien porque, pues yo qué sé, culturalmente somos súper distantes o por lo que sea, por energías, que decía la compañera, no llegamos y tal, enseguida decimos, y ponemos en la responsabilidad del otro, ¿no? No, uff, es que me cuesta mucho vincular, o es que esta familia, es que, ¿no? Y creo que el reto también está en intentar generar y cultivar estrategias desde nuestra parte para, aunque haya algunas barreras, porque las encontramos, la barrera idiomática o eso, familias que culturalmente están muy lejos de mis creencias y valores, ¿no? Y van a poner un poco en riesgo que yo pueda generar el mejor contexto para con ellas, para ayudarles igual que a cualquier otra. Eso es algo que, por ejemplo, en mi equipo también sale. ¿Cómo ayudamos desde ahí a todo el mundo por igual? Por igual, porque nosotras tenemos que brindar lo mismo a todo el mundo, independientemente que te caiga mejor, te caiga peor, que estés más cerca o más lejos de sus creencias. Y eso es un súper reto. Y a veces la vinculación se mide porque que en la encuesta de satisfacción ponen Almu, que bien nos caes. No, no, creo que va mucho más allá. Y quería sacarlo, porque ahora pues eso, afortunadamente vivimos en un contexto multicultural maravilloso que nos está enriqueciendo la leche, pero que nos pone en reto también todas estas cosas. Claro. Gracias, Armin, por traerlo, porque es la realidad, ¿no? Y el reto que tenemos todos los profesionales es súper importante, el como equipo, ¿no? El trabajar en esto y ver cómo llegamos a todas por y para igual, ¿no? Sí. Y por otro lado, otra cosa que a mí siempre me hace ruido, ¿qué estereotipo tenemos de las familias que tienen algún niño, niña, adulto con alguna condición de discapacidad, ¿no? O con desafíos en su desarrollo, que pensamos que tienen que entrar en un molde de crianza, ¿no? Y sin embargo, no juzgamos a todas las familias o no vemos como natural que familias diversas tengan diferentes rutinas, criterios de crianza, que unos, no sé, hagan una cosa, que vayan a un colegio, que no vayan, que falten al colegio para irse de vacaciones, que, como que hay un montón de cosas que nosotros naturalizamos de otras familias, pero que también son totalmente diferentes de un modelo de familia. Pero sin embargo, hay algo cultural donde tenemos que meter a las familias con alguna condición, que tienen hijos con desafíos en el desarrollo, en que sí o sí tiene que ser de una manera la que afronten esa crianza y no
juzgamos el que tiene la crianza, qué sé yo, la crianza respetuosa, la que, digamos, todas esas diversidades que también hay de cómo una familia acompaña la niñez o las diferentes etapas evolutivas. Ahí también hay algo que hay que desarmar en cuanto a qué esperamos de... Uy, ¿Se ha cortado? yo que sí. Vaya. Ay, vaya. Sí, Estamos todas expectantes. Sí, sí, esperamos. Estaba súper pues es que era interesante. súper interesante lo que estaba diciendo María Laura. Sí, Sí. vaya. Bueno, Vale. volvemos al tema del juicio, ¿no? Uy, a ver si Que ya lo llega, estaba Sí, sacando, sí. cierra, porque si no, Inés, tendremos que ir, ¿no? Como recopilando. sí, recogiendo, quiero recoger un poco qué palabra o qué idea os lleváis de la vinculación y uno con la siguiente, ¿creéis que se puede medir? Yo termino con la inicial, ¿no? Conexión. Y creo que sí, sí, se puede medir. Y cambiar también. Ujú. Yo uso una palabra que también he traído, que es la del baile, y también creo que sí, pero con matices. Pues yo voy a decir respeto profundo, autenticidad, que también lo he dicho. Y creo que se debe poder medirse, pero que hay tantos factores que influyen que es súper difícil encorsetar tantas variables que hemos sacado sobre la mesa que influyen. Pues yo voy a decir la humildad y la competencia, y creo que sí que se puede medir, en mayor o menor medida, pero estoy segura que sí. Bueno, pues yo creo que voy a decir la flexibilidad que ha salido también hoy por la idea, ¿no? de tenernos que modelar a diferentes energías y a diferentes tipos de vínculo que vamos generando. Y estaba pensando mucho en lo de medir y bueno, supongo que sí, que se podrá medir la calidad del vínculo. Si se puede medir la calidad de vida, ¿por qué no se va a poder medir la calidad del vínculo? No sé. Sí. A ver, yo por no repetirme, estoy totalmente de acuerdo con todas las que habéis dicho. Pero bueno, también sumar que ya ha salido confianza y respeto máximo en todo momento, sumado todo lo anterior, es que creo que no dejaría ninguna atrás. Y lo de medir también me ha dejado un poco en, de ver, no lo sé, con unas dudas serias de cómo llegar a medirla. Creo que también se debe poder, pero es verdad que me está costando por todas las connotaciones, ¿no? Y todo lo que conlleva, pero bueno, seguramente sí, diré que se puede medir. También creo que igual depende un poco también cada uno lo que entienda por vínculo. Ujú. Ahí está la clave, gracias, Carol. Creo que ahí está la clave con el tema del vínculo, que es lo que generamos cada uno por vínculo. Habéis traído un montón de cosas, conexión, baile, competencia, confianza. Yo traería corresponsabilidad también. Em, con el tema de medir, es algo que estamos intentando hacer en uno de los estudios para mi tesis doctoral, que es la parte de la validación en población española de la PRIME-P, que es la escala de calificación de la sesión para padres, que viene de Kini colaboradores. Si alguno de los centros que estáis presentes, alguna de las que habéis participado, o incluso familias que estéis en los servicios y demás, les gustaría participar, la estamos llevando a cabo a través de la Universidad de Zaragoza. Es un campo muy grande, por eso también el tema de poder hablarlo con más profesionales y demás me parece muy enriquecedor porque creo que influyen muchas cosas dentro del vínculo, como bien hemos estado hablando. Ahí entrarían muchísimas más definiciones que las he estado intentando traer también en este encuentro, ¿no? Y
Una de las cosas que también que nos traen también la literatura y demás es la palabra engagement, que creo que la traducción óptima sería compromiso, pero claro, ya tendríamos otro webinar del que poder hablar y el que poder debatir. Pero bueno, simplemente estamos intentando acercarnos a eso, estamos intentando de alguna manera como cuantificar todo esto y poder traer más información y más evidencia. Entonces, bueno, simplemente pues si alguien estuviera interesado me puede escribir al correo. Y también daros las gracias a todas las que habéis participado, a todas las que estáis escuchando también, familias, también por dar vuestra voz, porque al final es lo que más nos hace reflexionar y ponernos, ¿no? en el día a día, intentar hacerlo lo máximo posible, ¿no? Y también, pues bueno, por dar este espacio también a EIPI y a la SEFIP. Y nada, yo encantada de reunirnos más veces, siempre. Muchas gracias. Vale. Bueno, gracias a todas chicas y a todos los participantes. Y nada, que tengas buena Placer. tarde y hasta la próxima. A la Hasta próxima, nuestro encuentro igualmente. reflexivo, que seguro que hay más. Chao. Chao. Adiós. Gracias, Hasta luego. Gracias, adiós.